Buenos días a todos, bienvenidos al tercer Congreso Científico Internacional del CONDES, específicamente al Simposio de Ecosistemas de Manglar del Lago de Maracaibo, Guardianes Costeros de la Biodiversidad Lacustre Zuliana. El día de hoy les daré una ponencia sobre tortugas marinas en el sistema del Lago de Maracaibo, su estado de conservación y perspectivas futuras. Soy la licenciada Irama Peroso, docente e investigadora de la Facultad Experimental de Ciencias. En primer lugar, me parece importante explicar brevemente qué es el sistema del lago de Maracaibo, y este se encuentra conformado por 4 cuerpos de agua bien diferenciados, pero que a su vez se encuentran bastante relacionados entre sí. Primero está el lago de Maracaibo, que todos lo conocen bastante bien. Luego el estrecho de Maracaibo, que está justamente enfrente de la ciudad. Más arriba se encuentra la bahía del Tablazo y luego hacia el norte, la parte más al norte del sistema del lago de Maracaibo, se encuentra el Golfo de Venezuela, el cual ya está en contacto directo con el agua del mar. Por lo tanto, su salinidad es bastante alta. Esta zona norte del sistema del lago de Maracaibo tiene una salinidad considerablemente alta por estar en contacto con el mar. Sin embargo, a medida que nos adentramos hacia lo que es el lago de Maracaibo, esta salinidad tiende a variar y tiende a reducirse. Estas características son propias de zonas estuarinas. Ahora, ¿qué podemos observar en cuanto a la biota, tanto la fauna como la flora, en estas zonas estuarinas o en estas zonas donde se puede apreciar una variación de salinidad? Se observa una gran biodiversidad. Esta biodiversidad se encuentra compuesta por una amplia variedad de organismos que pueden tolerar estas variaciones de salinidad. Por ello, hacia el norte del sistema del lago de Maracaibo, específicamente en el Golfo de Venezuela, podemos encontrar organismos con características exclusivamente marinas, es decir, que se encuentran adaptados a altos niveles de salinidad. Ahora, sabiendo esto y cuáles son los niveles de salinidad en la región norte del Golfo de Venezuela o del sistema del lago de Maracaibo, ¿qué tipo de organismos podemos encontrar ahí que sean característicos de zonas marinas? Podemos encontrar praderas de fanerógamas, de algas marinas, y también podemos encontrar incluso parches de arrecifes de coral. Esta zona presenta las características idóneas para ser zonas de alimentación de 5 de las 7 especies de tortugas marinas conocidas a nivel mundial. Estas 5 especies son la tortuga verde, la cual se encuentra en peligro de extinción de acuerdo a las categorías de amenaza establecidas por la IUCN. Luego podemos encontrar a la tortuga carey o Erecmochelis imbricata, quien se encuentra en la categoría de crítico. También podemos encontrar a la tortuga cardón o Dermochelis coriacea, que se encuentra vulnerable, al igual que la tortuga caguama o careta careta y la tortuga lora, que también está en la categoría de vulnerable. Estas 5 especies suelen alimentarse en esta zona del Golfo de Venezuela, que pertenece al sistema del lago de Maracaibo. Ahora, ¿cuáles son los peligros o cuáles son las amenazas que estas especies podrían enfrentar en esta zona de alimentación correspondiente a Venezuela? Es decir, están bajo estas categorías de amenaza no solamente a nivel de Caribe y a nivel mundial, sino que también se encuentran amenazadas dentro del territorio venezolano. ¿Qué amenaza podemos apreciar a simple vista en la ciudad de Maracaibo, por ejemplo? El plástico y la presencia de otros materiales perjudiciales para las tortugas marinas. Solo basta con ir a la vereda del lago, específicamente la vereda 3, e incluso a restaurantes que se encuentran a las orillas del lago para apreciar una gran cantidad de residuos plásticos y otros materiales, metales, entre otros, en las orillas del lago. Estos materiales son desplazados hacia el Golfo de Venezuela y hacia el mar por causa de las corrientes que se generan en el lago de Maracaibo, que son propias, son naturales del sistema del lago de Maracaibo. Entonces, lo común es pensar
que ese plástico no puede llegar a perjudicar a nada que esté más allá del lago de Maracaibo, pero la realidad es otra. Estas corrientes se encargan de dispersarlo por todo el sistema y perjudicar, en este caso, a las tortugas marinas. ¿De qué forma? La tortuga cardón, que es una de las 5 que mencioné anteriormente, se alimenta de medusas. Los empaques plásticos tienen un aspecto similar, específicamente las bolsas de supermercado, a las medusas cuando se encuentran flotando en el agua, por lo que esta especie de tortuga marina puede llegar a confundirla con su alimento. Lo mismo ocurre con otros empaques plásticos que tienden a enredarse entre las algas marinas y mientras la tortuga verde, por ejemplo, se está alimentando de las algas, puede llegar a consumir este material plástico. ¿Qué ocurre una vez que estos plásticos se encuentran dentro del organismo de la tortuga marina? Puede causarle obstrucciones intestinales y, consecuentemente, la muerte. En la diapositiva pueden observar una foto que fue tomada in situ por el GTTMGB o Grupo de Trabajo en Tortugas Marinas del Golfo de Venezuela en una de las jornadas de limpieza que realizamos hace unos meses. Otra amenaza que se puede observar a nivel nacional, especialmente en zonas cercanas a zonas de anidación de tortugas marinas, es la presencia de una planta exótica que fue introducida al país con el objetivo de utilizarse de forma ornamental, más que todo en zonas turísticas, como Margarita, la península de Paria. Esta planta es la Escabeola sericea y ¿cómo perjudica esta planta a las tortugas marinas y por qué se ve que puede perjudicarlas más, principalmente en las zonas de anidación? Esta planta presenta un sistema de raíces que penetra en la arena de la playa e incluso puede llegar a alcanzar los nidos de las tortugas marinas. Una vez que las raíces de esta planta exótica penetran los nidos de las tortugas marinas, puede llegar a interrumpir el desarrollo embrionario de los tortuguillos, por lo cual les causa la muerte, o si el tortuguillo ya se encuentra en un desarrollo avanzado, puede causar malformaciones en el desarrollo del caparazón, como se puede apreciar en la imagen. Otra de las amenazas que se puede observar también en las zonas de anidación es el desarrollo costero a consecuencia de las zonas turísticas, es decir, el desarrollo de los hoteles, posadas, resort. Por ejemplo, en la imagen se puede observar una tortuga marina que estaba intentando anidar y se desorientó con la iluminación del hotel que se encontraba a unos metros de la zona de anidación. Al final la tortuga se desorientó, se quedó atrapada en una duna y tuvieron que llamar a las autoridades policiales para poder ayudar a las tortugas a salir de la duna y regresar al mar. Es decir, al final la tortuga no anidó. Por último, y no menos importante porque de hecho es una de las amenazas principales que enfrentan las tortugas marinas en el país, es la captura incidental por pesquería artesanal. Es decir, durante las jornadas de pesca, las tortugas pueden quedar atrapadas en las redes. Por lo tanto, se han prohibido varias técnicas de pesca artesanal, especialmente la de arrastre, con el fin de evitar que las tortugas marinas sean capturadas. Esto se observa a nivel nacional, pero especialmente en la zona del Golfo de Venezuela, en la Guajira venezolana. Ahora, ¿cuáles son las acciones a tomar para la conservación de las tortugas marinas en el sistema del lago de Maracaibo? La educación ambiental es la principal, es súper importante, como la que ha llevado a cabo el GTTMGB en las comunidades indígenas del Golfo de Venezuela, es decir, directamente en las zonas de alimentación de las tortugas marinas. También es importante realizar jornadas de limpieza en las orillas del lago de Maracaibo, por ejemplo, y el resto del sistema del lago de Maracaibo, ya que ya pudimos observar lo perjudicial que puede llegar a ser el plástico para las tortugas marinas. Pero no solamente es limpiar ese plástico, lo ideal sería que la educación ambiental llegue más allá y que ya la ciudad de Maracaibo y las demás ciudades que viven cerca del sistema del lago de Maracaibo pusieran en marcha planes de reciclaje,
gestión de residuos, que el plástico ya se pueda descartar de una forma segura y así evitar que llegue al sistema del lago de Maracaibo. Muchísimas gracias por su atención. Feliz tarde.